Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestras plegarias de aspiración para tratar de propiciar el estado mental que consideramos propicio para el cultivo de las tres sabidurías. Empezando como siempre con la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, seguida de la plegaria de los 4 pensamientos inconmensurables, la ofrenda del mándala y la solicitud a la comunidad de seres despiertos para que continúen poniendo en movimiento o compartiendo la rueda del Dharma o la instrucción liberadora. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dagni kyapsuchi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Samchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyurchi dünyel dang dünyel gi judan jelwar gyurchi dünyel mepe dewa dampa dang midrel var gyurchi nyerin chadan yidan ralda wama champola Nevar Gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Entre nuestras manos, imaginamos al Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, la muralla de hierro, el océano que los circunda, el sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos se funde en esa comunidad de seres despiertos quienes la reciben con apreciación, alegría y humildad. Sashi pechu chushing metu trap rirab linshi nide gempadi sanje shindu mikte bulwayi drugu namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Semche namki sampadang loyi chera kitarwar chechun temon tepayi choki korlo kordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, y ahora transitemos a la yoga de las 9 respiraciones. Para esta nos ponemos derechitos, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física.
Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto, conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central, y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En esta al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, en la que volteamos la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos contaminados o kármicos, aquellos de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. A su vez, intentamos fortalecer al Yeshelun, el viento de sabiduría, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su especial energía la blanca, 3 para el femenino la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos así a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central, purgamos el sistema de energía sutil, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y presionaremos ese particular punto de acupresión, localizado 4 dedos por debajo de la axila en el medio del torso en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción ejecutemos esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica y la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos cómo ésta se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa luminosidad nos abandona como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración en respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental o por sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta elemental y primaria dimensión de la práctica, así toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación y de transitar por la lasitud la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas de la lasitud la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana, reconozcamos su rareza, en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos, para imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma y cómo lo hace instante a instante, momento a momento. Como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certero segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera y en qué momento se haga expresa o manifiesta. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir, purificar y eventualmente trascender a las negativas, a las no virtuosas. Para ello, exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia o experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias, endémicas al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas, que en el camino nos inspiran y ayudan, y a manera central la figura del ama,
el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Ahora transitemos a la meditación de vacuidad. Reconozcamos siempre en la misma el natural preámbulo a la mecánica contemplativa que es propia del sendero del diamante, el Vajrayana, centrada en el cultivo de la visión pura tanto de uno mismo como del entorno. Para la misma, imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye, se desvanece en el vacío. Comenzando por este espacio, la gran Ciudad de México, nuestro país, continente y planeta, el universo con sus infinitos mundos, y nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión elemental y primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos al Guru Yoga de Shakyamuni Buda, la práctica de unificación con el principio general del despertar, la fase de creación o generación. En esta imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representa la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por condición indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo emerge una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abiertas, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que emergen un disco lunar y solar en forma de cojines que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda. Y sobre estos gradualmente se corporiza la figura del Shakyamuni Buda. ¿Le imaginamos? Luminoso y translúcido, presente mas simultáneamente ausente de sustancialidad, expresando la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre de su regazo, la palma abierta simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre de la misma se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, las 3 túnicas monásticas, la última de las mismas, el chugo elaborado en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Como todos los grandes seres, los mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que a su vez representa la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que simbolizan la actividad liberadora, las paramitas,
y en el que es síntesis de los potenciales que en el sendero y camino deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. Consecuentemente, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Dakas Dakinis y protectores. De Yiram Shravakas, Pratyeka, Budas yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos que son propios del samsara, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva que nos contagia. Y ahora recibimos los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Imaginamos penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Proceso que imaginamos dividir en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras debilidades genéticas, las que salen de nosotros, de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra operan como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales, los gustativos, táctiles, olfativos, auditivos, nuestra visión kármica de la vida, la que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre nosotros o nosotros sobre de estos. Todo ello se purifica saliendo de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea propicio, intentamos incorporar y aplicar las 4 fuerzas y poderes de oposición, reconociendo siempre en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la aspiración y deseo de poder reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que hemos simbolizado a través de la triple joya, el imperativo de cultivar una mente altruista que nos permita superar el egoísmo y la necesidad de purificar el daño que a través del cuerpo ya hacemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Om. Om.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la hablada mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiada de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros como un espeso néctar que satura nuestro cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, que tiende a distorsionar y exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Al arribar al área de la cabeza, se derrama por ojos, oídos, boca y nariz y se diluye o desvanece en el vacío. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Donde sea propicio, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros una vez más como un espeso néctar que nos satura.
se concentra en el área del corazón. Purifica y disipa nuestras limitaciones mentales y emocionales. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego, aversión, orgullo y celos. Pero en especial, la percepción o la cognición dualista y su natural consecuencia, lo que llamamos la reificación. Mientras sentimos esto, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, experimentando la fuerza vibratoria de la sílaba hum dentro de nosotros 3 veces. Hum. 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 Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul al pecho, nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ha purificado. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas, los kayas. Y nuestro cuerpo, imaginamos, se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de este medio sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se moviliza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Budas y Bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda e incrementan una vez más su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado. Este en el disco, en la flor de loto, estos en el disco lunar y solar y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece, pero lo hace como se manifiesta la cognición adamantina de un Buda. Esto es como un Buda verso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha.
Y así terminamos con la fase de integración. Imaginamos emular la transición de el dormir y el morir, aquellas en donde surge de forma espontánea la luz clara de la mente esencial. Imaginamos en nuestro medio el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del chakra del corazón. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra por la coronilla de la cabeza y reaparece en el medio del canal central, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Así entonces vientos sutiles y gotas neurales se moviliza hacia la gota indestructible. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central y se apostan por encima de la gota indestructible a la que presionan. Y las gotas neurales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del canal central y se apostan en la parte inferior del mismo. En el instante en que escuchamos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos. En ese momento, vientos sutiles, primarios y secundarios penetran en la gota indestructible, la misma se fisura y libera la luz clara de la mente esencial. Descansamos en esa dimensión por un momento, libres de elaboración. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Y también dediquemos el mérito por Yolanda Granillo, que transita el entreestado del morir. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo rápidamente, hemos estado hablando acerca de las actividades liberadoras, aquellas que se dice nos proyectan de la condición vital por la que hoy transitamos, aquella enraizada en la aflictividad recurrente que es propia de la existencia cíclica o el samsara, hacia una condición superior de experiencia y vida, que es lo que denominamos con el término nirvana. Aquella en donde se experimenta una genuina cesación de la continuidad de la aflictividad, por tanto, del sufrimiento, que pues flagelan de forma habitual y reiterativa nuestras vidas. Decíamos que desde la perspectiva que es propia de la estructura que del camino presenta la tradición Kadampa y su natural heredera, la tradición Gelugpa, la del modelo de la virtud, todas herederas de la gran tradición formativa de Nalanda,
El camino se divide en 3 diferentes etapas, ¿recuerdan? Las que son propias del practicante de capacidad inferior, intermedia y avanzada. Y la etapa que es propia del practicante de capacidad superior, así se concibe por la particular madurez motivacional que en el practicante que transita esa fase del sendero se ha hecho presente o manifiesta. Precisamente aquella enraizada en esa especial honda y poderosa mentalidad que llamamos, recuerda, bodhicitta, chanchup kisem. La mente que se orienta al reclamo de la plenitud del despertar, el anuttara samyak sambodhi, pero lo hace movida, no solo por su propio beneficio, que naturalmente contempla como importante, pero por el beneficio colectivo, por una razón muy simple, y es porque el resto de los seres son muchos y nosotros solo somos uno. ¿Sí? Nobleza obliga. Bien, las actividades liberadoras representan la metodología primaria que el practicante de este nivel de desarrollo abraza y adopta. Y estas se dividen simultáneamente en 2. Unas están orientadas y diseñadas para fortalecer o para propiciar lo que llamamos el Sönam Kitsok en la tradición tibetana. Tsok, la acumulación de Sönam, de mérito, impresiones, hábitos y tendencias positivos. Y las segundas están orientadas a la acumulación de la sabiduría. Yeshe Kitsok, ¿se acuerdan? Tsok, acumulación, y Yeshe, de la sabiduría que penetra y discrimina. Aquellas orientadas a el cultivo de la acumulación del mérito son la perfección de la paciencia, la perfección de la generosidad, la perfección de la ética o moralidad, la perfección del esfuerzo con gozo y la perfección de la concentración. Y aquella que es propia de la sabiduría, pues es precisamente esa iniciativa de discriminar y comprender las cosas como son. Y bueno, uno de los retos primarios que esto implica es poder establecer una muy profunda distinción, una lúcida conciencia entre la condición que es propia de las apariencias, que desde la perspectiva naturalmente del Buddha-dharma no coinciden con la realidad, y el señalamiento precisamente de las cosas como son y específicamente algunas variables y cualidades que podemos distinguir o señalar en torno a la manera en que las cosas son, como son las 3 marcas de la existencia: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y la comprensión de cuáles son las causas fundacionales del dolor y el sufrimiento recurrente. Dentro del contexto de las actividades liberadoras y particularmente aquellas que tienen que ver con la acumulación del mérito, hemos empezado a hablar acerca de la perfección de la paciencia. ¿Se acuerdan? Bien, ahora, decíamos que es muy importante tener presente qué queremos decir y qué se concibe por dicha perfección en el contexto de la filosofía contemplativa budista, ¿no? Y decíamos que como punto de partida es importante siempre distinguir entre ciertas asociaciones que culturalmente para nosotros son comunes y que vinculamos a este concepto y que simultáneamente son del todo ajenas a la tradición budista, y las cualidades que en realidad ilustran la naturaleza de esta actividad que libera. ¿Sí? Bien. Por paciencia, decíamos, no comprendemos pasividad. ¿Sí? Sino por paciencia entendemos o señalamos el desarrollo y cultivo de un estado y condición mental y emocional en donde el individuo emprende la actividad que considera propia, para trabajar con las diferentes vicisitudes que son propias de la vida, pero lo hace en ausencia de qué mentalidad, la de la ira, el enojo y la aversión. Entonces, por paciencia no entendemos pasividad, ni se plantea la idea de no reaccionar a las necesidades propias del vivir, sino hacerlo simple y sencillamente en ausencia de la ira, el enojo y la aversión. Por una razón muy simple, porque, como a menudo digo, el que se enoja pierde. Y lo primero que pierde es claridad mental. Y cuando se pierde claridad mental, se pierde precisión. Y cuando se pierde precisión, terminamos haciendo lo que no es propicio. Lo que en realidad de mejorar nuestra condición vital simplemente la deteriora más. ¿Sí?
Bien, ahora, la paciencia es una cualidad que se dice debe de cultivarse en términos mentales y cognitivos. Y para ello es importante tener presente que existen tres diferentes tipos de paciencia, o así se dividen y abordan desde la óptica de la filosofía moral y contemplativa del Buda Dharma. El primer tipo de paciencia es aquella de no devolver el daño con daño, la agresión con agresión. ¿Sí? La segunda es la paciencia de voluntariamente tomar sobre uno mismo los problemas y sufrimientos por los que otros transitan. Y la tercera y último es ese tipo de paciencia que manifiesta la voluntad de transitar por cualquier tipo de dificultad, especialmente aquellas que naturalmente surgen y emergen en el camino evolutivo hacia el despertar, ¿verdad? Pero hacerlo con fortaleza, con renuncia y al mismo tiempo con la determinación de utilizar esa condición en beneficio de nuestro desarrollo. Bien, entonces hablemos del primer tipo de paciencia. Primero, la paciencia de no devolver el daño con daño. ¿Sí? ¿Por qué se propone esto para nosotros? Recordarán que previamente, cuando hablábamos acerca de uno de los principios y estructuras primarias de la filosofía moral del Buda Dharma, la del karma, precisamente exaltábamos las 4 condiciones que caracterizan a la actividad contaminada de mente, palabra y cuerpo, tanto la positiva como la negativa, así como la moralmente neutra. Para empezar, el hecho de que todas las acciones que a través de los portales, con base en los cuales nosotros, como seres sensibles, nos vinculamos al mundo de la experiencia, la mente, palabra y cuerpo, todo lo que hacemos, pensamos y decimos, genera consecuencias. Esto es algo que la tradición budista plantea no como probable, sino como certero, ¿verdad? Y 2, muy importante, las consecuencias de dichas acciones siempre emergen como resultado de la naturaleza de la acción que se despliega, simultáneamente teniendo presente que dicha acción emerge en consecuencia de la presencia de 3 elementos sumatorios: la acción en sí misma de mente, palabra y cuerpo, la motivación por la que dicha acción se ejecuta y la circunstancia en la que esa acción se incrusta, ¿no es cierto? Simultáneamente comentábamos que de estas 3, la más importante o determinante en términos de la determinación del color y peso del karma es la motivación. Y al mismo tiempo comentábamos que dicha motivación puede ser de 2 tipos, una consciente y una inconsciente. Sin embargo, y aun cuando nosotros ejecutamos acciones inconscientes, estas también producen karma, aunque no necesariamente le completan. ¿Se acuerdan? Bien, ahora, la segunda característica del karma, y esto es lo esencial, es que, bueno, primero, cuando hablamos acerca de la condición definitiva del karma, también exaltábamos el que hay una relación estructural entre las acciones y sus consecuencias, ¿no? Un principio de linealidad y de mutua reciprocidad entre las acciones y sus consecuencias. Así entonces, las acciones que finalmente emergen como positivas, consecuentes de la suma de estos 3 elementos que pueden combinarse de una miriada de diferentes maneras, la acción, la motivación y la circunstancia. Pero cuando finalmente dicha impresión, hábito y tendencia se consolida, digamos, como positiva, produce consecuencias positivas. Y cuando ésta se consolida como negativa, produce consecuencias negativas. Y cuando ésta se consolida como moralmente neutra, produce consecuencias de la misma condición y naturaleza. Neutras, moralmente neutras. ¿Se acuerdan de esto? Por tanto, cuando nosotros desplegamos acciones negativas de mente, palabra y cuerpo, y siempre subrayamos y señalamos a aquellas dominadas por la ira, el enojo y la aversión como tales, ¿estas qué producen?
Primero, consecuencias del mismo orden, negativas, detrimentales. ¿Para qué? Para nuestro equilibrio mental y emocional y para nuestro bienestar de corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante de tener en cuenta. Es una condición que se señala y afirma definitiva, no es probable. ¿Sí? No debemos de concebir, bueno, igual si ejecuto una acción movido por la ira, igual todo sale bien, ¿verdad? Y va a generar por alguna condición y circunstancia o por obra y magia del santo Buda de Atocha alguna consecuencia positiva. Esto viola el primero de los principios y los elementos estructurales del principio de la causalidad moral. Es tanto como afirmar que se pueden generar efectos sin haber cultivado las causas. O peor aún, que podemos derivar efectos de causas contrarias a los mismos. Esto simple y sencillamente no se manifiesta y da en la naturaleza y por lo tanto no acontece dentro del contexto de la actividad moral. Así que cuando nosotros desplegamos acciones negativas, podemos tener certeza, vamos a derivar de estas acciones consecuencias negativas. Ese es un primer elemento. El segundo elemento y característica del karma, decíamos, es que todas las acciones que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo tienden a complicarse. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué tienden a complicarse? Pues simple y sencillamente porque nosotros experimentamos y vivimos un mundo multicausal y multidimensional. Por tanto, todo lo que hacemos, pensamos y decimos no solo genera una, sino tiende a generar una multivariedad de consecuencias. ¿Se entiende eso? Una acción puede producir múltiples efectos y un efecto simultáneamente puede ser consecuente de múltiples acciones. Bien, ahora, desde esta perspectiva, ¿verdad? Cuando nosotros desplegamos acciones negativas de mente, palabra y cuerpo, como lo son aquellas dominadas por el registro aflictivo de la ira, el enojo y la aversión, eso tiende a complicarse. Y la razón es simple, ¿no? Tiende a complicarse porque ¿qué produce en la estructura de la mente y cognición? ¿Qué genera? Bueno, en términos budistas, una impresión, ¿se acuerdan? Esa impresión, en consecuencia de la fuerza de la familiaridad y la reiteración, se convierte o transita de un impulso a una impresión y después un hábito. O simplemente la ejecución de una acción cualquiera, de forma recurrente o reiterativa, tiende a generar también, inclusive en términos fisiológicos, estructuras neurológicas que facilitan la replicación de esa acción o actividad o la experiencia que de la misma se deriva en términos de una sensación o sentimiento. Así entonces, ¿cómo se perfecciona la ira y el enojo? Se practica. ¿Sí? Y bueno, no tienen que creer como una especie de señalamiento dogmático en lo que ahora comunico, ¿no? Dando voz a la instrucción del propio Buda, ¿no? Si observamos nuestro desempeño cotidiano y particularmente, por ejemplo, atiendes el cómo las impresiones sensoriales a las que te ves expuesto a lo largo del día generan precisamente este tipo de hábitos, ¿no? Por ejemplo, escuchas una canción y después hallas cómo la estás repitiendo recurrentemente a lo largo del día y como una especie de melcocha te cuesta mucho trabajo extraerla y quitarla de la propia mente, ¿no? O en ocasiones tienes la oportunidad de experimentar que te gusta una especie de estímulo visual particularmente intenso y poderoso, quizá un acto de violencia o lo que fuere, o un auditivo, y te cuesta mucho trabajo también separar y extraerlo de la estructura de la mente y conciencia, ¿no? O dices una palabra y encuentras que la misma se repite recurrentemente de forma habitual e inconsciente en tu vocabulario. Todo lo que hacemos cuenta, genera consecuencias de las que somos responsables y particularmente produce estas impresiones y tendencias que facilitan su replicación. Ahora, a nivel fisiológico hay un correlato de esa estructura que señala la tradición de las ciencias cognitivas budistas y ese correlato es lo que en las neurociencias contemporáneas se denomina la
neuroplasticidad del cerebro. Y la neuroplasticidad del cerebro, en esencia, lo que quiere decir es que, a diferencia de lo que previamente pensábamos, o que se pensaba en términos de las neurociencias, que el cerebro terminaba de crecer, ¿verdad?, en una cierta edad, a los 20 años más o menos, 21 años, y después permanecía como una especie de estructura física que tan solo podía experimentar degradación o deterioro, ¿verdad? Esta visión ha sido desbancada en los últimos 20 años y ahora sabemos que el cerebro está constantemente produciendo movimientos, regenerándose, transformándose. Y un elemento que se ha descubierto es que existe una relación muy cercana entre la conducta del individuo, y por conducta nos referimos precisamente a la actividad que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, y la estructura precisamente neurológica del cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú despliegas o te ocupas a lo largo del día, digamos, una actividad física muy repetitiva y recurrente, como la digitalización que es propia de un músico en un piano, ¿verdad? Esto produce por natural consecuencia el fortalecimiento de las estructuras neurológicas, de las dendritas, que están asociadas a ese tipo de actividad, crecen en esa persona y al crecer también propician la recurrente detonación eléctrica de información entre esas neuronas, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva budista, esto tan solo representa el correlato fisiológico de la estructura que es propia del karma, ¿sí? Porque naturalmente cuando transitamos por el proceso del morir, el cerebro tiende a desorganizar y atrofiarse, eventualmente cesa en términos de su operación, pero esos hábitos y tendencias que se acumularon a lo largo de la vida transitan de la conciencia grosa a la conciencia sutil y pasan de una vida a otra, dependiendo de la fortaleza con la que el individuo los ha fortalecido, tanto los positivos como los neutros y negativos, ¿no? Entonces, en este principio se dice que cuando nosotros desplegamos actividades negativas, fortalecemos precisamente esa mecánica mental, que inclusive se manifiesta en términos de nuestra arquitectura y funcionamiento neurológico, ¿sí? No hay muchos estudios al respecto, pero irán dándose con el paso del tiempo, pero les aseguro que llegará un momento en donde podamos identificar la neurología de una persona iracunda, ¿sí? O sea, se van a detectar esas estructuras cerebrales que detonan y propician ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque el individuo los fortaleció a través de la acción reiterativa a lo largo de su vida, ¿sí? Bien, entonces, la paciencia, en términos de este entrenamiento mental, ¿qué propone? Pues no propone no responder a las necesidades del momento, ¿verdad? Porque eso sería pasividad, y quiero volver a insistir que no representa el sentido primario de lo que se propone por paciencia en la tradición budista, ¿sí? No, lo que aquí se busca es no responder bajo el influjo y el dominio de ese estado mental y emocional aflictivo que llamamos ira, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la ira? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Es una estructura cognitiva a través de la cual, siempre enraizada naturalmente y consecuente de la ignorancia, que nos conduce a exagerar las cualidades negativas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o nos lleva a proyectar cualidades negativas sobre aquello o aquellos que realmente no las poseen y tienen. Nos conduce a una condición de empecinamiento o aferramiento en torno a esa cognición, esa expectativa o percepción, y nos lleva a proyectar una demanda sobre de ese objeto, persona o estímulo para que el mismo nos aporte bienestar genuino, duradero, lo que no puede naturalmente hacer, ¿sí? Lo cual tan solo perpetúa o fortalece este sentido de aflictividad o este sentido de frustración, ¿sí? Entonces, la idea es no responder la ira con ira, sino hacerlo con
paciencia. ¿Y qué quiere decir paciencia? Con un estado mental ausente de ira, lo cual no quiere decir uno que no responda a esa condición y que inclusive en una circunstancia determinada lo tenga que hacer de una forma particularmente asertiva, ¿no? Por ejemplo, una forma de paciencia puede ser no solo, por ejemplo, el parar un golpe, sino quizá contrarrestar ese golpe con otro, ¿sí? Pero libre de qué? De la energía de la ira y el enojo, porque es la energía de la ira y el enojo la que perpetúa esa violencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, evidentemente, desde este planteamiento, el primario obstáculo que dificulta el cultivo y el refinamiento de esta dimensión de la paciencia es la ira, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros nos vemos dominados por la ira, es muy difícil controlarla, ¿no? Entonces, en el laboratorio contemplativo budista, ¿cómo trabajamos con la ira? Bueno, primero tenemos que aprender a reconocerla. Y específicamente, de forma óptima, hacerlo cuando no estamos controlados o dominados por la misma. Porque cuando esto acontece de forma inercial y compulsiva, nos veremos secuestrados por ese registro mental y emocional y las consecuencias y conductas que naturalmente le acompañan, las de la agresión, ¿sí? Y la distorsión cognitiva que naturalmente acompaña a ese estado mental y emocional, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento óptimo para poder entonces reconocer, identificar ese registro mental y emocional en la estructura y continuidad de la mente y cognición y hacerlo en una dimensión en donde no nos veamos del todo dominados, controlados o secuestrados por el mismo? La práctica de la presencia mental, ¿verdad? Y dentro del contexto de la práctica de la presencia mental, de la cercana aplicación de la atención, la recapitulación, ¿sí? Entonces, como punto de partida, lo que es esencial es que nosotros, por ejemplo, todas las noches, este es el régimen más primario elemental, pero no obstante es muy poderoso y eficaz de aplicación de esto que llamamos la recolección de las previas infinitas moradas, ¿verdad? Esa práctica que el Buda emprendió en la noche que le condujo al despertar en la primera fase de la noche y que se considere fundacional para poder entender las 4 nobles verdades, ¿no? Pero nosotros aplicamos esa técnica de una forma infinitamente más modesta, en lugar de pretender hacer el recuento de nuestras infinitas previas moradas, comenzamos por el recuento del día, ¿sí? Entonces, por la noche, óptimamente, arribas a casa, haces una gática de meditación, empiezas por una sesión de shamatha, o cualquiera de las técnicas de estabilidad con la que tengas cercanía y familiaridad, asentar la mente en su estado natural, la atención de la atención, la recitación de un mantra, lo que sea que te ayude a estabilizar y potencializar la concentración de la atención. Después, de forma muy breve, una vez más, haces el recuento de los pensamientos que orientan al despertar, tomas refugio, porque recuerden, es importante abrazar el refugio 3 veces al día. Por la mañana recién nos levantamos, a mediodía y antes de ir a dormir, ¿sí? Y después dedicas unos 15 minutitos al recuento del día, ¿sí? Y en este caso lo haremos con un mandato, y es identificar la presencia de la aversión y la ira a lo largo del día y la expresión de la misma a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando incursionamos en ese tipo de práctica de investigación introspectiva, recuerden, tiene sus características, ¿no? Decíamos que para que este tipo de práctica opere adecuadamente, debe de contextualizarse en 5 elementos. El primero, al ejecutar la práctica, intentar ser cronológicos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si recapitulas el día, empieza por la mañana y termina por la noche, o al revés, empieza por la noche y termina por la mañana, pero intenta no saltar de un momento a otro, porque eso comúnmente en lo que derivase es en la discursividad, ¿ok? 2, el tratar de atender con la mayor claridad posible el entorno
en donde esas acciones acontecieron, las que estás explorando y analizando. ¿Han ustedes alguna vez jugado con un rompecabezas? ¿Sí? ¿Cómo se hacen los rompecabezas? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? Siempre se hace el borde, ¿no? Porque es lo más fácil de identificar entre todas las piezas del rompecabezas, ¿sí o no? Y una vez que el borde se establece, ya tienes el continente del rompecabezas y de ahí vas armándolo hacia el centro, ¿sí o no? Entonces, el atender el entorno en donde las acciones se llevan a cabo es un medio hábil, ¿no? Estás construyendo el borde del rompecabezas para después rellenarlo de todo lo que aconteció a lo largo del día, ¿sí? Entonces, si recapitulas el lugar en donde algo aconteció, como el borde del rompecabezas, es más fácil generar conciencia o recolección de lo que en efecto aconteció y desplegaste dentro del mismo. Entonces el segundo elemento, atiende el entorno en donde el evento aconteció. Ahora, si no sabes cuál es ese entorno, no lo inventes, ¿sí? Si estás construyendo el borde del rompecabezas y no tienes la ficha, no tienes la pieza adecuada, no se trata de que agarres cualquiera del rompecabezas y a huevo la trates de meter, ¿no? Déjalas, lo que puedas reconstruir. Poco a poquito las cosas se van a poner en su lugar, ¿ok? La tercera característica que acompaña a esta iniciativa de exploración introspectiva es la de tratar de atender todo aquello que observes como un testigo objetivo. Impecable, se dice, de ti mismo. Eso implica, cuarta característica, que no juzgues lo que acontece, simplemente lo observes. Y cuando se dice atiéndelo como un testigo objetivo, es como si pudieras observar estos eventos por los que transitaste a lo largo del día a través de la visión de una tercera persona. ¿Se entendió eso? No como el protagonista de las acciones, sino como un testigo de las mismas. ¿Con qué objetivo? Especialmente al inicio, cuando no tienes la capacidad de fortalecer esta actitud de presencia mental y de observación, no te vuelvas a involucrar con ese registro mental y emocional y lo vuelvas, contrario a nuestro objetivo, a reforzarlo, ¿no? Entonces, si recapitulas un momento de ira, no se trata que te vuelvas a enojar, ¿sí? Sino que lo veas a la medida de tus posibilidades como un testigo de ti mismo. ¿Y qué acontece cuando te observas movido o dominado por ese registro mental y emocional como un testigo objetivo de ti mismo? Pues que ves lo desagradable y el efecto negativo que ese estado mental y emocional ejerce sobre de ti y el impacto que tienes en otros a tu alrededor, ¿sí? Entonces decíamos, el cuarto elemento es no juzgar, simplemente observar. Y el quinto y último tiene que ver con esta mecánica del Tantra y su, digamos, estructura psicoenergética, y es al atender un evento aflictivo, al inhalar, es como en la práctica del tomar y el dar, en el Tonglen, ¿verdad? Vinculamos la práctica con la respiración y al inhalar imaginamos, a la medida de nuestras posibilidades, que absorbemos o recuperamos la energía que dejamos presente en ese evento. A menudo comento como si quieres imaginarlo de alguna manera, es como si al inhalar rebobinaras fibras energéticas, espaguetis de luz, ¿no? ¿Pueden imaginar eso? Es como cuando comes espagueti y a veces tomas un fideo y lo chupas, ¿no? Y ves cómo empieza a correr por el plato porque es largo, ¿no? Y está anudado con el resto del espagueti, lo ves como un gusano que empieza a correr. Y eventualmente se levanta del plato la última parte que estás chupando, digámoslo así, ¿verdad? Hasta chicotea y entra, ¿no? Entonces imaginen esas fibras luminosas así, ¿no? Porque así se ven energéticamente. Al inhalar, tómalas y recupéralas. Se vuelven a restablecer en tu cuerpo de energía que las regurgitó y las, digamos, proyectó hacia afuera. Y al exhalar, imagina que toda la energía aflictiva que ese registro mental y emocional en ti ha producido es una que liberas,
que sueltas, como vapor de agua que se diluye y desvanece en el vacío. Entonces, si te sientes molesto, si te sientes llenos de rencor, si deseas venganza, todo eso, imagínalo como una especie de nebulosidad oscura que al exhalar sale de ti y se desvanece en el vacío. ¿Sí? En este contexto, esa es una forma de trabajar con la ira, ¿verdad? El obstáculo primario al desarrollo de la paciencia, ¿no? Ahora, también lo puedes hacer aplicando toda esta colección de estrategias de análisis introspectivo que se nos presenta en la práctica de Vipassana, que es propia de esta tradición, precisamente la de las etapas del camino al despertar. Y ahí hemos analizado una serie de aproximaciones, de hecho 9 diferentes tipos de meditaciones analíticas que tienen por objetivo ayudarte a trabajar con la paciencia. Contemplar las ventajas de la ira y del enojo. El observar los botones, ¿se acuerdan? Y así subsecuentemente. Bien, también trabajar con esas estrategias y en especial si te familiarizas con ellas a lo largo de algunos meses, primero contemplativamente en el contexto del laboratorio de la recapitulación, vas a encontrar que cuando te veas expuesto a un detonante de ira, enojo y aversión, esas mecánicas mentales van a aparecer de forma espontánea y natural y te van a ayudar a decodificar o a transformar la manera en que lidias con ese estímulo o condición, pero ahora de una forma positiva, precisamente asociada y vinculada al cultivo de la paciencia y de la tolerancia. Ahora, decíamos que el generar este estado mental no implica no reaccionar a la condición del momento, sino simplemente, y quiero volver a enfatizar, hacerlo en ausencia de ese estado que nos resta claridad y precisión, que es la ira, el enojo y la aversión. ¿Por qué? Muy simple, porque el que se enoja pierde. ¿Y qué pierde? Todo, pero en especial claridad. ¿Sí? Y la ira genera hábitos y tendencias, hace que más tarde sea más sencillo replicar ese estado y condición mental y producir las consecuencias que naturalmente le acompañan, porque la ira solo genera ira, el odio solo genera odio. La única manera de contrarrestar esa perpetua continuidad aflictiva es a través del cultivo y la aplicación del estado mental contrario, que en este caso sería la paciencia, y si podemos enriquecerla con la bondad amorosa y la compasión, todavía mejor. ¿Se entendió eso? Bien. El segundo tipo de paciencia, se dice, es la de voluntariamente tomar sobre de nosotros las dificultades y el sufrimiento de otros, ¿no? Ahora, no malinterpreten lo que esto quiere decir. Evidentemente, el sentir y el objetivo de este entrenamiento no es amargarte, ¿no? El desarrollo de una especie de metodología sistemática para autodegradarte, deprimirte y joderte. Ese no es el objetivo, naturalmente, de esta propuesta e iniciativa. No. En realidad, el objetivo es el fortalecimiento de la compasión. ¿Sí? Lo que se quiere es nutrir ese tipo de registro mental y emocional que reconoce vívida y claramente el hecho de que los demás, que son muchos en número en contraste a nosotros, que solo somos uno, todos desean trascender el sufrimiento y poder identificar las causas de las que genuinamente el mismo emerge. ¿Sí? Lo merecen tanto como nosotros, pero desconocen cómo hacerlo. Y desconocen cómo hacerlo no por una especie de intrínseca estructural maldad, sino por la presencia recurrente, muy profunda, enraizada de la confusión y la ignorancia. Pero estos, como nosotros, en su condición esencial, tienen naturaleza búdica. Desean trascender el conflicto, buscan el bienestar y lo merecen, ¿no? Entonces, al darte cuenta de esto, la idea es generar este sentido de empatía, como de ponerte en los zapatos del otro, ¿sí?
¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando hablábamos acerca del entrenamiento propio de la bondad amorosa y la compasión, en la tradición tibetana y en este nivel propio del practicante de capacidad superior, se enfatizan como metodologías prácticas tales como la práctica de las 6 causas y su consecuencia de la Mahasanga y la práctica de los 4 razonamientos para intercambiar el uno con el otro de Shantideva. En esta última, la práctica de intercambiar el uno con el otro, la idea es ponerte en los zapatos del otro y dejarte imaginar la condición por la que transita, para generar entonces un sentido de empatía que te permita generar para sí bondad, sí compasión, pero también paciencia, tolerancia. ¿Sí? Bien, y el último tipo de paciencia es la de soportar, ¿verdad? Los obstáculos y dificultades que naturalmente se presentan en el camino al despertar. ¿Sí? Y una manera en que nosotros podemos hacer esto, ¿sí?, es no ver a esas dificultades como problemas, sino recodificar a estas, lo cual no es fantasioso. No te estás haciendo una especie de lavado de cerebro, ¿verdad?, esotérico. No son, no estamos hablando de una especie de barato curso de milagros, ¿no? Sino partimos de el entendimiento de que nada tiene ¿qué? Identidad intrínseca. De tal forma que no hay evento vital que tan solo pueda o esté necesariamente determinado por una particular lectura. Porque una lectura implicaría que tiene tan solo una dimensión de significado y que ese significado es absoluto y que por lo tanto tiene identidad intrínseca. Pero nada tiene identidad intrínseca. Lo cual quiere decir que no existe evento vital alguno, sin excepción, que no pueda contar con un sinnúmero, por no decir de infinitas, diferentes lecturas, ¿no? Por tanto, no es fantasioso el atribuirle a las dificultades por las que en la vida transitamos una lectura alternativa. ¿Y cuál es esta? Bueno, el hecho de que esas dificultades y problemas no son de utilidad. ¿Y en qué sentido no son de utilidad? Primero, ¿por qué emergen? ¿Son consecuencia de qué? ¿Representan qué? La maduración de nuestro karma negativo. ¿Quién cultiva ese karma negativo? Tú, ¿verdad? Como decía mi maestro, ¿quién desplegó esos pedos? Tú. Por lo tanto, ¿quién es responsable de esos pedos? Tú, ¿no? Ahora, ¿por qué florecen estas condiciones? Porque claramente no las atacaste antes, ¿no? Pero ahora tienes la oportunidad al florecer de purificarlas, de permitir que las mismas al florecer se exhausten. No las perpetúes, no las vuelvas a activar, ¿no? ¡Qué locura! Sufres estos problemas y ahora todavía vuelves a reaccionar aflictivamente ante estos y perpetúas esa condición ad infinitum, ¿no? Entonces observa el florecimiento de esas condiciones desfavorables como la maduración de tu karma negativo, la oportunidad que precisamente las mismas se exhausten y que se genere una ventana de oportunidad de mayor eficacia y poderío para tu desarrollo evolutivo. Esa es una lectura. Otra lectura es, no les adscribas una identidad necesariamente negativa. Velas como oportunidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo que tú buscas y sabemos es indispensable para reclamar el despertar y la iluminación, es el cultivo de la perfección de la paciencia, para perfeccionar la paciencia necesitas entornos y circunstancias que te permitan practicarla. Así que, si quieres cultivar la perfección de la paciencia, necesitas condiciones cañonas, ¿verdad?, para depurar esa paciencia. Es muy fácil ser paciente cuando nada lo requiere y cuando nada lo pone a prueba. No se dejen engañar, ¿verdad? A veces piensas que has arribado a esa dimensión de excepcional refinamiento de la tolerancia, pero porque no hay nada que la ponga a prueba. En contraste, cuando alguna circunstancia vital la pone a prueba, ahí es donde ves si has cultivado y desarrollado ese hábito y ese registro mental y emocional o no, ¿verdad? Entonces, cada vez que te topes con dificultades y problemas, reconoce que en ellas se te ofrece la oportunidad para refinar y cultivar la paciencia.
no es pasguatés, no se les olvide, sino es una respuesta ausente de ira, enojo y aversión. ¿Sí? Bien, y es la oportunidad de que ese potencial negativo florezca y se exhauste, no hay que perpetuarlo más. ¿Ok? Se dice que la perfección de la paciencia se completa, se ha arribado a su dimensión pinacular cuando la mente se ha liberado de ¿qué? Cuando ya no está presente en la mente o conciencia algo. ¿Qué? La ira, el enojo, la aversión. ¿Sí? Ni un solo instante. ¿Sí? En ese momento se dice el individuo arribado a la fase pinacular de este sendero o ha actualizado la perfección de la paciencia. Muy importante también, como hemos mencionado en torno al resto de las actividades liberadoras o las paramitas, ¿no? El completar, el arribar a la dimensión final de este sendero, el de la tolerancia, no implica que todos los seres sensibles van a dejar de lastimarte. No implica que todas las personas a tu alrededor van a suspender su quizá actividad que te lastima y daña. No. Lo que más bien implica es que tú habrás transformado la estructura mental que te lleva a concebir esto como daño o como una agresión personal. ¿Sí? Decíamos que, por ejemplo, cuando se logra la budidad, eso no quiere decir que ya nunca más te vas a topar con un bache en la carretera. No, lo que quiere decir es que cuando te topes con un bache en la carretera, no te va a desequilibrar, ¿verdad? Y lanzar a un estado de mentar madre e ira en contra del universo entero. ¿Se entiende eso? Ese es el hábito. Es el suspender esta reacción de ira y enojo que en nosotros es recurrente y habitual hacia el estímulo, el objeto o la persona. Bien. Entonces, en un inicio se dice que una de las modalidades más eficaces para el cultivo de la paciencia es reflexionar acerca de las ventajas de la misma y las desventajas de su contrario, ¿sí? De no practicarla. Y después, por ejemplo, las meditaciones de la paciencia, ¿sí? La recapitulación y la aplicación, una vez más, de estas estrategias de purificación que llamamos las fuerzas y poderes de oposición. ¿Sí? Se dice también que en donde una mente de paciencia florece, hay una comunidad feliz o una sociedad feliz. O las condiciones para que haya una sociedad dotada de bienestar se hacen presentes. En contraste, un entorno en donde el elemento preponderante es la ira y el enojo, lo que produce es un entorno, una comunidad y una sociedad en aflicción, como nuestra ciudad, ¿no? No sé, ustedes son jóvenes, pero cuando yo era niño, ¿verdad? El entorno social de esta ciudad era muy diferente. No había el grado de ira, de enojo, de explosividad y de agresión que vemos hoy en las calles y en el entorno en general. Y por lo tanto la gente estaba más contenta y menos angustiada. Mientras más se potencializa la ira y el enojo, pues más se deteriora el entorno social, naturalmente. Y no se diga la guerra, ¿verdad? Y condiciones de esta naturaleza que lo hacen todavía más. Insisto, la práctica de la paciencia no quiere decir que permitas que todo mundo pase por encima de ti y te aplaste, ¿sí? Y si encontramos que en efecto esto es lo que está aconteciendo, definitivamente tenemos que ponerle un fin a esa condición, pararla, ¿no? Sin embargo, la idea es responder con un estado o una condición mental libre de enojo. ¿Por qué? Muy simple, porque el que se enoja, pierde. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Bueno, ahora, ¿cuáles son algunas de las desventajas que acompañan a no practicar la paciencia? De esto hablaremos la semana que entra. ¿Hasta aquí me siguen? Magnífico. ¿Lo irán a poner en práctica? ¿Quién sabe? Pero sería lo mejor.
Les recuerdo rápidamente. No olviden que este próximo sábado 21 de febrero, que es el sábado de la semana próxima, estaremos auspiciando nuestro retiro mensual. Cada 2 meses yo estaré presidiendo sobre del mismo en nuestro centro de meditación en Avándaro, Valle de Bravo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También ese mismo sábado 21 estaremos ofreciendo aquí en el anexo de Casa Tibet nuestro taller de Dharma para niños. Tenemos también en puerta el último fin de semana del mes, del 28 de febrero al domingo primero, nuestro seminario de introducción a teoría y práctica del budismo tibetano y nuestro curso de ingreso al programa formativo que ofrece Casa Tibet. Y no olviden que en el mes de marzo estamos planeando nuestro primer retiro del año, del viernes 20 al domingo 22 de marzo, en torno al segundo de los programas de el sistema de los 5 retiros del Camino del Diamante, el retiro de los 4 inconmensurables, ¿sí? El año pasado ofrecimos el retiro del profundo camino del Shamatha y ahora estaremos ofreciendo el de los 4 inconmensurables. Este fin de semana voy a estar en nuestra comunidad de Oaxaca ofreciendo el cuarto de estos retiros, la introducción a las yogas del sueño, ¿sí? En nuestro centro de Oaxaca. Para que tengan esto presente, estas son algunas de las actividades que tenemos en puerta. Y también se habrán enterado que, recibimos una muy positiva y buena noticia, entre todas las negativas, que fue el que Su Santidad el Dalai Lama ganó el Grammy la semana pasada por el mejor programa como de guía de meditación o algo por el estilo, ¿no? Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero inmediatamente China contrarrestó, ¿verdad? Primero, el embajador de la República Popular China emitió una queja formal al gobierno de Estados Unidos en Washington, diciendo que el premiar al Dalai Lama por este tipo de actividades es una iniciativa que degrada la unidad de la República Popular China, ¿no? Y no se quedan ahí, los chinos empiezan campañas de desprestigio para el Dalai Lama y entre ellas pues movilizaron a sus bots para tratar de poner en tela de duda su integridad, asociándola a la del pedófilo americano Jeffrey Epstein, ¿sí? Entonces subimos una serie de articulitos y aclaraciones en torno a este tema que están en las redes sociales de Casa Tibet, por si tienen curiosidad de eso o es algo que les perturba, que lo lean. ¿Ok? Muchas gracias. Pues vamos a dedicar el mérito. Sunam di tamche se pani, tobne nyepe janam panine, kiegana chi balap trupayi, si pezzo le joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo y las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma panam chuchi, panyam parme paryang, congne condu pewasho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Pues muchísimas gracias. Que tengan buena semana y nos veremos, espero, la semana próxima. ¿Perdona? ¿Cuál jarrón? Ah, ya. Este jarrón nos los obsequió un alumno de Casa Tibet. Lo encontró en un mercado de antigüedades. Si lo ven, está impecable, reluciente, pero no estaba así, estaba lleno de manteca y grasa y lo limpió, lo mandó limpiar. Y es una tradicional tetera tibetana, monástica. Se usa no tanto en las familias, en las casas, porque es muy grande para ello. Esta es naturalmente una que se usa en los monasterios para preparar comúnmente lo que llaman el pecha.
Cha quiere decir té y P Tibet, el té tibetano. El té tibetano tradicionalmente se hacía con agua caliente, ¿sí? Eh, los tibetanos recibían el té de China, por cierto, el té más, o de los tés más corrientes, que es lo que llegaba a Tibet, en unas especies como de ladrillos. El té es una hoja deshidratada, ¿verdad? Entonces se hacían estos ladrillos de té, los rompían, los ponían en agua, ¿sí? Y después tomaban la mantequilla del zo, que es la hembra del yak, que es como una especie de vaca, ¿no? Vaca toro, ¿verdad? La meten en un cilindro y con un pistón la mueven, la agitan, y entonces esa mantequilla que está saturada de grasa se transforma en mantequilla, ¿sí? Y ahora lo que hacen es toman la leche caliente del yak, le añaden esta manteca, ¿sí? Y la hierven conjuntamente con el té y le ponen sal, ¿sí? Es realmente espeluznante, ¿sí? Y descompone el estómago casi instantáneamente si no tienes el hábito. Pero nosotros lo debemos de ver, y yo he encontrado para poderlo tolerar que hay que cambiar el punto de vista, ¿no? Entonces, en lugar de al tomar el té de yak pensar que es té, debes de tomarlo como si fuera sopa, como un caldo. Entonces, si al tomarlo lo tomas, me estoy tomando un caldo, es tolerable, ¿sí? Ahora, ya no lo hacen, bueno, en Tíbet todavía, pero en general ya no se hace con manteca de yak. Ahora lo que hacen es sustituyen la manteca de yak por mantequilla vegetal, que es todavía más insana, ¿sí? Y la mezclan y hacen esto. Entonces se llenan estas jarras en las mañanas, por ahí de las 3 de la mañana, cuando la comunidad monástica sale a su primera actividad de la mañana, su primera sesión del día. Y los tibetanos traen en su túnica cuenquitos, ¿no? Que guardan en la túnica. Y en este cuenquito se les da una especie de pequeño desayuno que es tsampa, que es la cebada. El grano de cebada lo tuestan y al tostarlo el grano de cebada estalla como una palomita. Y es como una palomita de maíz, pero de cebada. Una vez que estalla el grano de cebada, lo mortejan, ¿no? Lo muelen, y de esto sale una harina muy finita, ¿sí? Que es muy similar a ¿cómo le llaman? El pinole, muy similar, ¿no? Entonces, a los tibetanos les dan en la mañana, a los monjes, como un poquito de esta harina les pasan unas bandejas con esta harina, la toman en puños y la ponen en su cuenco, ¿no? Y después traen estas jarras calientes, generalmente son los niños los que tienen la tarea de distribuirla, las traen de las cocinas que tienen unos peroles gigantescos ancestrales, algunos que tienen 500, 800 años de antigüedad, ¿verdad? En donde se hace este té es que hay monasterios que tenían como Drepung 8,000, 9,000 gentes, ¿no? Se ponen en estas jarras, muchas de estas, y los niños las toman y hacen procesión y entran a la sala de asamblea, al Tsongkhang, y vierten el té en un cuenquito, en una tacita que tienen en sus mesas los monjes, ¿no? Los novicios, los monjes, los lamas. Y ahora lo que hacen es, con este té, hacen dos cosas. Un poquito de este té lo ponen en la harina de cebada, ¿sí? Suficiente para humectarla. Y después la masa, la mezclan. Y se hace como una especie de masa, como de plastilina, ¿sí? No tiene azúcar, ¿sí? El uso es sin azúcar. Ya el té trae sal. Entonces lo hacen como una especie de masita y eso desayunan, eso comen. ¿A qué sabe? A nada. O sea, es como nada. O sea, te comes como masa, ¿no? No sabe mal, pero en realidad no sabe, ¿no? Es como, no tiene sabor. No, ahora a veces le añaden un poquito de azúcar o algo para que tenga mejor sabor, ¿no? Y el resto del té
lo usan para pasar la masa, que es como un engrudito, ¿sí? Ahora, la ventaja tú puedes vivir de eso, ¿saben? Puedes vivir de solo tomar té de yak o té tibetano y tsampa. Es suficiente para vivir sanamente en la altura de Tibet. Porque en la altura del Tibet es muy fácil deshidratarse y necesitas muchas calorías. Entonces, lo que ha pasado con la población tibetana es que al bajar de Tibet a India, al subcontinente indio, donde hace un calor de la fregada, siguen tomando este té, que es grasa con sal para fijarla en los tejidos, y esto les da, pues, en cuestión de unos años, diabetes, ¿no? Entonces el Dalai Lama desde hace algunos años ha insistido que ya no se sirva el té tibetano en los monasterios, pero pues los tibetanos les gusta mucho y se sigue sirviendo con ese efecto negativo. Ahora, si te tomaras una taza, no habría problema, pero a veces se toman más de 40 tazas de ese té al día, ¿sí? Entonces imagínate 40 tazas de mantequilla con sal, ¿sí? Te mata, ¿sí? Entonces nos regaló una de estas jarras, este alumno de Casa Tibet, y está muy bonita. Le tengo que encontrar lugar, pero ahí está bien, ¿eh? Bueno, exacto, por eso la pusimos ahí. Bueno, pues muchas gracias, que descansen.